Bendiciones de Dios nuestro Padre, Dios nuestro Señor Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. El tema para ahora es la predicación del Señor Jesucristo. Nos estaremos refiriendo a cuáles fueron los asuntos que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar cuando estuvo en esta tierra. Sin duda que fueron muchos temas que él abordó. Sin embargo, hoy encontramos la centralidad de su predicación en lo que el evangelista Marcos ha dejado escrito en su evangelio, capítulo 1, versículo 14 y 15, que les leo enseguida. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. 4 asuntos que Cristo Jesús incluye en su predicación. El primero viene a anunciar el tiempo. El término tiempo es sobreentendido para nosotros. Sin embargo, en el trasfondo bíblico tiene 2 raíces griegas. La primera de ellas es el cronos. Se refiere a el tiempo que conocemos en el orden natural de la vida. Es el aplicado sobre todo para tener en cuenta los ciclos o el orden en que está el calendario. Pero la otra raíz griega para esta palabra que Jesús dice, el anuncio del cumplimiento del tiempo, es el término kairos, que se refiere a el tiempo de Dios. Y a la conjugación de ambos términos o ambas acepciones para la palabra tiempo en nuestro castellano, la unión entre el cronos, que es el tiempo humano, y el kairos, que es el tiempo divino. A eso se refiere Cristo cuando dice el tiempo se ha cumplido. Y por cumplimiento también Cristo Jesús se está refiriendo a que Él mismo es la realización de la profecía bíblica, del propósito y el plan de Dios para nosotros los seres humanos. Ese es el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Decirnos: ha llegado el momento. Aquí estoy, como aquel ángel que anunció su nacimiento y le dio instrucciones a José y a María, diciéndonos que aquel ser aparecido como un niño desde el vientre de María es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que el profeta Isaías anticipó casi 600 años de su acontecimiento. Entonces Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, pero también anuncia la llegada de una nueva vida, una nueva época. No es una temporada corta, es el inicio de una nueva historia para la humanidad. Tan es así que a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los registradores de la historia siempre tienen que colocar el AC antes de Cristo y el DC después de Cristo. Y eso queda todavía registrado en todo libro de la historia. Y para referirnos o referirse el hombre a cualquier fecha de la humanidad. Jesús vino a establecer un nuevo tiempo para toda la humanidad. Por eso Él ha dicho: el tiempo se ha cumplido. Pero también hace referencia a que ese tiempo es para ti. Jesús está diciendo: ahora es el momento para sus vidas. Y quiero decirles que todavía estamos integrados, moviéndonos en este maravilloso tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino a inaugurar. A eso se refiere Él cuando dice: el tiempo se ha cumplido. El segundo anuncio que Cristo hace en su predicación es decirnos: el reino de Dios, el reino de los cielos, ha llegado. El reino se refiere al gobierno de Dios, al estado divino manifestándose entre nosotros los seres humanos. Y por eso necesariamente tenemos que recordarnos que Él es el Dios con nosotros y entre nosotros. Por eso uno de los apóstoles dijo: y Él vino y estuvo con nosotros y vimos su gloria. El Dios encarnado en un hombre
para integrarse a la humanidad y traernos el gobierno de Dios a la tierra, traernos el cielo, para hacernos nosotros ciudadanos del mismo. Con razón el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Este es el segundo gran anuncio que Cristo vino a hacer en su predicación, que no solo lo hizo al inicio, fue la predicación central de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios, en contraposición con otro reino, el de las tinieblas, el del mundo, el dirigido por el príncipe de la maldad llamado diablo o Satanás. Jesús dice, el reino de Dios está aquí, ha llegado. Y cuando Él dice, el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a ustedes, hace también alusión a que Él es el Rey. Por eso en la Escritura luego lo conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la banda que Él tiene en su pecho según la revelación del Apocalipsis. Y no solo porque así se le haya impuesto ese título, porque es más que eso. Él es realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ha traído el reino al mundo para invitarnos a que seamos parte de este reino, para que nazcamos en su reino. Y en todo caso, nos nacionalicemos para ser ciudadanos de este reino. El requisito para ser parte del reino de Dios está en lo que Cristo mismo ha declarado y que lo registró el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5. El Señor Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? La pregunta que hizo un doctor de la ley llamado Nicodemo. Jesús le dijo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ser parte del reino de los cielos. Nacer del agua se refiere a la palabra. Y Jesús ya estaba anticipando el bautismo como una demostración pública de ese hecho de nacer de nuevo. Y del Espíritu se refiere al Espíritu Santo, porque para Jesús hacernos ver que el nacimiento suyo que fue hecho por el Espíritu Santo también será requisito para nosotros para ser parte de su reino, nacer por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo es el que nos hace ver que somos pecadores, de tal manera que la única salida y solución para ser rescatados y nacer de nuevo solo ha sido posible por la obra del Señor Jesucristo y manifestada por el mismo Espíritu Santo. El tercer asunto que Cristo aborda en su predicación, siempre aquí en Marcos capítulo 1, versículo 15, es el siguiente: arrepentíos. Viene de el término que ya otras veces lo hemos mencionado en algún devocional, metanoia. Esa es la raíz griega para la palabra arrepentimiento. Una palabra compuesta, meta, que se refiere a cambio, y noia, que es el pensamiento, la mente. Entonces Jesús dice, cambien para ser parte del reino de los cielos. Por lo tanto, está completamente armonizado con la condición para ser parte del reino de los cielos. Nacer de nuevo, porque solo naciendo de nuevo es que cambiaremos. Entonces Jesús está hablando de un cambio que es necesario. Y el cambio es interno, no externo. No es cambiarnos de camisa, de color o de forma, de estilo, sino de tener un nuevo corazón. A eso es que Cristo se está refiriendo cuando dice arrepentíos. La palabra metanoia. Cambien desde su interior, porque lográndolo cambiarán su vida. Y este es el distintivo de quienes siguen a Jesús, de los que son parte de su reino. Una nueva creación, dice la Escritura, como en 2 Corintios 5, 17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, en contraste con seres humanos meramente naturales o carnales, pero es necesario para entrar al reino pasar por la metanoia, el arrepentimiento.
El arrepentimiento nos trae una nueva vida, una nueva forma de existir, de actuar, de pensar, de proceder, de hablar incluso. Y el cuarto asunto o tema que Cristo incluye en su predicación, aquí en Marcos 1:15, es creed en el Evangelio. Y otra vez es necesario recordarnos que la palabra creer no es esa que nosotros usamos en español, sino el griego pisteu, que es una acción demostrable, cambiarse de lugar, de posición. Es maravilloso el mensaje que Cristo Jesús nos ha traído. Es como un resultado de pasar por lo que Él antes ha anunciado. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de los cielos está aquí. Y luego Jesús nos invita a cumplir los pasos para entrar a su reino. Y es la metanoia, el arrepentimiento de pecados, el reconocer nuestras maldades, nuestra condición de ruina espiritual. Y el segundo paso, creer en el Evangelio, cambiarnos de posición y pasarnos a la posición de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio no tiene nada que ver con religión. La religión la han creado los seres humanos y los sociólogos nos llaman religiosos, pero no lo somos. Tenemos que admitirlo como una categoría religiosa o una calificación que nos dan los sociólogos o el mundo mismo. Pero no somos religiosos, somos evangélicos. Y a mucha honra, no importa que nos den otro calificativo, protestantes, pero Jesús lo que vino a anunciar fue su evangelio y a decirnos, vengan para acá, cámbiense de lugar, cámbiense de posición. Y no solo física, por supuesto, sobre todo la posición interior de nuestro ser, para ser parte de ese reino anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, porque hoy hemos conocido estos 4 temas fundamentales en la predicación de nuestro Salvador. Primero, Él vino a decirnos que el tiempo se ha cumplido. Luego, anunciarnos el reino para invitarnos enseguida para ser ciudadanos de este reino a través del arrepentimiento y a través de creer en el Evangelio, de abanderarnos de Cristo Jesús mismo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.